Amado Señor, te damos gracias en esta noche. Gracias por tu compañía y tu presencia en medio nuestro. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a comprender, a entender, Señor, la enseñanza tuya, tu palabra, y que esta, Padre, pueda aplicarse a nuestras vidas, Señor. Que hoy, Señor, aquellos que hemos venido leyendo, estudiando, una vez más se ha reafirmado, Señor, a través de este tiempo de seguimiento que hacemos, Señor, en el estudio que realizamos con los hombres. Bendice a mis hermanos presentes y a aquellos también, Señor, que se han de sumar. En el nombre de Jesús, amén. Amén, hermanos. La semana pasada, hermanos, hablamos acerca de... ¿sí? ¿Recuerdan cuál fue el asunto que se trató la semana pasada? ¿Sí? ¿Recuerdan cuál era la enseñanza que el pastor compartió la semana pasada? No, sino hace 15 días, ¿no? ¿Recuerdan más o menos? Hablamos de algo, ¿no? Sobre el devocional. Sí, ¿no es cierto? Amén. Hablamos acerca de la importancia que debe tener este tiempo, ¿no?, con nuestras familias, ¿no? La importancia del devocional familiar. Eso es lo que tratamos hace 2 semanas, ¿no? La importancia del devocional familiar. ¿Y por qué razones, hermanos? Y quizás vamos a llevar, ¿por qué razones este asunto de tener un tiempo donde usted como padre de familia reúne a los miembros de su hogar, su esposa, sus hijos, y se sienta y abre la palabra de Dios y comienza a estudiarla, a sacar los principios que en ella encontramos y buscarle la aplicación para el núcleo, la familia y luego en todo aspecto de la vida? ¿Por qué es importante que hagamos esto, hermanos? ¿Por qué es importante que apartemos un tiempo y nosotros como papás o como padres de familia seamos los que encabecemos esa actividad? ¿Por qué, hermanos? A ver, pensemos frente a esta pregunta. ¿Por qué es importante? ¿Cuáles serían las razones por las que yo como padre debo presidir, debo encabezar y procurar que se realice esta actividad que es el devocional familiar? ¿Por qué razones, hermanos amados? A ver, podamos enumerarlo. ¿Cuáles son las razones? ¿Para qué? Ya, conocer más la palabra. Bien, ya. Conocer más la palabra. Entonces, el hermano Ben dice, bueno, yo los reúno a los miembros de mi familia, hacia mi esposa y los otros miembros, con la finalidad de que ellos conozcan más la palabra de Dios. Uh-huh. Para enseñar, que el padre enseñe a sus hijos. Bueno, que los padres instruyan, podemos decirle así, enseñar a sus hijos. Uh-huh. Uh-huh. Les enseñamos. Ya, es decir, para discipular la familia, otra razón, ¿no es cierto? Discipulado de la familia. Entonces, en ese tiempo yo procuro ver cómo están cada uno, ¿no es cierto? Cómo van en su caminar con el Señor, ¿no es cierto? ¿Qué más, hermanos? ¿Cuáles son las razones por qué esta actividad, ahora yo también lo he entendido, es de suma importancia, hermanos? ¿Por qué? Hermano, yo en la anterior reunión que hemos tenido no he estado presente. Pero sin embargo considero que es en la familia que debemos empezar la palabra de Dios, la clínica, en la casa, y que mejor el padre como varón debe iniciar.
Ujú. Sí, ¿no? Y como el pastor lo decía, ¿no? Importancia de que el padre, ¿no? El padre lo presida, ¿no? El padre sea el que convoque, ¿no es cierto? El padre lo presida, lo convoque, ¿no es cierto? Que él sea, ¿no? Sí, Paul, decías algo. Por mostrar liderazgo y impartir el ejemplo. Una linda oportunidad para modelar o ejemplificar que como padre, y recuerden, el padre es la cabeza, ¿no? El líder está dejando una estela para que los demás lo sigan, ¿no es cierto? Una buena oportunidad es el modelar, ¿no? Ser ejemplo, ¿no? Modelar o ser ejemplo, ¿no? Como líder, ¿no? Como el líder que es el padre, ¿no? En la familia, ¿no? Amén, hermanos, ¿no? Y todas estas cosas son valederas totalmente, ¿no? La otra es, en el devocional familiar nos movemos de lo intelectual a la aplicación de la palabra. Y ahí donde notamos la madurez espiritual. Donde mostramos y enseñamos cómo aplicar la palabra. Muchas veces lo convertimos en algo intelectual. Sí, es un momento donde podemos ahondar, conversar sinceramente, transparentemente, ¿no es cierto? Y buscar de qué maneras puedo aplicar los principios en los diferentes momentos y circunstancias que nos desenvolvemos, ¿no? La esposa quizás en el hogar, lidiando con los chicos, en el trabajo puede ser también, el padre, los hijos en la escuela. Entonces es el momento donde ponemos todo nuestro esfuerzo en que la palabra de Dios sea quien guíe y norme la vida de nuestras familias. Amén. Amén. Y todo esto es correcto, ¿no? Pero ahora hay algo importante, ¿no? Ya lo mencionamos en Deuteronomio capítulo 6, ¿no? Y no solamente por estas razones, ¿no? Sino porque Dios, que conoce al ser humano y que nos conoce, Él lo establece. Que sea los padres, que sea el padre quien convoque este tiempo, que sea el que empuje, por así decirlo, a la familia, ¿no? Que sea el quien sea consciente de la importancia de que su familia, los miembros de su familia, sobre quien él tiene, sobre quien nosotros como padres tenemos el liderazgo y la autoridad de parte de Dios, porque el varón es la cabeza, ¿no es cierto, hermanos? Entonces sea él, nosotros seamos quienes tomemos conciencia de la importancia, hermanos. ¿No es cierto? Es primero que es un mandamiento a los padres. Vamos a recordarlo, por favor, hermano. Deuteronomio capítulo 6. Versículos. Deuteronomio en el Antiguo Testamento, por favor. Deuteronomio capítulo 6. Versículo 1 podemos leer, ¿no? A ver, ¿alguien de ustedes puede leerlo, hermanos, por favor? 6:1. Estos, pues, son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase, para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomar. El 5 también, por favor, puedes leerlo, mi hermano. Sí, 16:5. Amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y el 6 dice, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Y el 7 dice, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes, ¿no? Entonces, es un mandamiento para los padres. Amén, hermanos. Es primero, es decir,
quien tiene la responsabilidad, hermanos, de primero tomar conciencia de la importancia. Tomar conciencia de la importancia de estos tiempos, porque es la oportunidad que Dios nos da. ¿Para qué? Para que ir viendo, ir chequeando que nuestra familia está caminando por el sendero, por el camino de nuestro Dios, porque esa es la voluntad, hermanos, de Dios para nosotros los creyentes, para sus hijos, es que las familias también sigan a nuestro Señor. Y entonces, para que eso se dé, para que, como decía el pastor, interesante, ¿no? Es como usted ha visto, ¿no? Desfilar a veces a los patitos tras la mamá o el papá, ¿no? Entonces los patitos están marchando detrás. Entonces, la responsabilidad para que esto sea así, para que verificar que nuestra familia está andando por el camino del Señor, entonces nosotros tenemos que tomar conciencia de que es nuestra responsabilidad, hermano. Ahí está el mandamiento del Señor, ¿no? Y esto no es solamente una actividad para cumplir, otra vez, ¿no? Porque esto puede siempre pasar. No, ya cumplí, mis devocionales yo los hago y cumplo. No, esto tiene que ir más allá, es más profundo, donde yo tomo conciencia que Dios es el más importante en la vida. Y no solamente Dios es para mí, sino para los que amo, que están más cerca a mí, que son mi esposa, mis hijos. Entonces, por eso, miren este versículo, dice, versículo 4 y 5, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas, ¿no? Miren, entonces, esta actividad del devocional familiar, hermanos, esta actividad del devocional familiar no es un asunto superficial, no es algo que usted lo hace porque cumple con Dios. Hermano amado, esto es algo donde se involucra lo más íntimo de su ser, donde usted primero como padre y yo como padre he resuelto que el más importante en este universo es mi Padre Celestial. Ese asunto tiene que estar, como dice, saneado, hermano. Porque si no es así, entonces yo lo voy a hacer como una actividad más, ¿no es cierto? Por ejemplo, en los colegios hay escuelas de padres, por ejemplo, ¿no? Entonces se pone una persona que los hace tomar conciencia a los papás cómo ser buenos padres. Y ahí nomás queda, ¿no es cierto? Este asunto, hermanos, es donde yo he resuelto, donde digo, Dios, tú eres el más importante para mi vida. La razón de vivir eres tú. Por eso dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con toda tu fuerza. Cuando nosotros como hombres entendemos que mi vida está en las manos de Él y que vivo para adorarle a Él, para amarlo y para glorificarle, entonces querré lo mismo para los que amo, hermano. Y yo mismo entonces seré el que jale, ¿no es cierto? Vamos a la iglesia, vamos a estudiar la Biblia, vamos a sentarnos, vamos a aprender la palabra de Dios para asegurarnos que todos estamos andando en el camino del Señor, hermanos. Amén, hermanos, ¿sí? Ahora, hermanos, miren. Y este es un asunto en el cual no podemos descuidarnos. ¿Por qué no podemos descuidarnos, hermanos? Porque la influencia externa es fuertísima. ¿Amén, hermanos? Sí. Es decir, nos desenvolvemos en un mundo continuamente. Más horas pasamos en el trabajo, en la calle. Nuestros hijos también están con la televisión, están con el internet, están con sus amigos, están con el profesor de la universidad, del colegio, del instituto. O sea, la influencia es sumamente arrolladora, hermanos. Y como la influencia externa es arrolladora, entonces nosotros debemos procurar que los principios de la palabra de Dios estén siendo grabados en el corazón de nuestra esposa y de nuestros hijos, porque ellos se han de enfrentar al mundo. Ahora miren, hermanos, Romanos 12:2, ¿no? Aquí he puesto, ¿no? Romanos capítulo 12, versículo 2. En su versión, a ver, vamos a ir a algunas versiones. A ver, ¿puedes leer, mi hermano Belisario? ¿Cómo dice en tu versión? Romanos 12:2.
Sí, por favor. No os adaptéis a este mundo, sino transformaos mediante la renovación de vuestra mente, para que verifiquéis cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. Esta palabra conforméis dice no os adaptéis, ¿no es cierto? Interesante, ¿no? En la versión Reina Valera, de la cual copié, no os conforméis, que es lo mismo. En la versión de Beni. En la versión de Beni, a ver. lenguaje actual dice, y no vivan ya como vive todo el mundo, al contrario, cambien de manera de ser y de pensar. Así podrán saber qué es lo que Dios quiere, es decir, todo lo que es bueno, agradable. Amén, hermano, de la misma. Es decir, miren, hermano, miren, interesante, porque esto va a chocar contra la cultura, pues, es lo que decimos siempre, ¿no es cierto? Ahorita, ¿qué está pasando? Ya ustedes han visto, usted va por la Avenida del Sol, va por la Avenida de la Cultura, entonces, ya este siglo, es decir, aquellos que se conducen y viven según los criterios de la cultura y del mundo, ¿no es cierto?, ellos ya tienen una forma establecida, hermano, en la cual tú tienes que encajar. Siempre me gustó esta ilustración, miren, hermano, ¿no es cierto? Usted siempre ha jugado rompecabezas, ¿no es cierto? Y a veces hay estas cositas, otra figura por acá, ¿no? Y ahí está. Y entonces ya todo está ya diseñado para que tú encajes. Porque este siglo ya tiene un molde, hermanos. Mira, tú, si no encaja, imagínate que tú eres aquí. No os conforméis o no te adaptes a este siglo. El siglo, este es el siglo, ya está ya para que tú encajes. Ya está listo el molde para que tú encajes. Así vivíamos, hermanos. Seguíamos la corriente de este mundo, según Efesios capítulo 2. Todos estábamos, ¿qué cosa? ¿Cómo? Acostumbrados. Comíamos nuestro chiriucho, ¿no es cierto?, en estos días. Íbamos tras las procesiones. Ese es este siglo, ya está adaptado así. Ya está. Amén, hermano. Pero ¿qué dice el Señor? No. No te conformes a este siglo, no te adaptes, sino hay que romper el molde, hermanos. Rompe el molde. Porque ya este mundo tiene ya para ti un lugar. Y tú tienes que encajar ahí. Pero Dios dice, no, no te conformes. Amén. No hay que conformarse. Entonces, ¿cuál es el peligro? Hermanos amados, ya hemos dicho, la influencia es más arrolladora. Ya alguna vez el pastor hacía una cuenta con los números, ¿no? A ver, sumemos, ¿cuánto tiempo escuchamos la palabra de Dios? Bueno, si tú eres generoso, de repente media hora cada día, y luego los domingos si vienes a la escuela dominical y luego al culto. Entonces, así una sumatoria, ¿no? Y la comparación entre el tiempo que pasas escuchando a este siglo y su manera de pensar y su manera de vivir es arrolladora. Y el tiempo donde escuchas la voz de Dios es enana. Hermanos amados, el tiempo donde meditamos en la palabra de Dios y comenzamos a compartir los principios de la palabra de Dios a nuestros hijos son minúsculos comparado con el tiempo que este siglo ya te ha dicho cómo tienes que vivir. Hermanos, por esa razón la importancia del devocional familiar. Ahora hay algo maravilloso, hay una promesa, ¿no? Porque la luz en las tinieblas resplandece, dijo Jesús. Jesús dijo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue rompe el molde, es decir, el que me sigue ya no andará en tinieblas. Porque finalmente, hermanos, este mundo, ¿cómo está? En tinieblas. Pero se llama cultura, se llama manera de vivir. Lo llaman, esta es la forma en que tienes que vivir. Hermanos amados, tenemos ¿qué cosa? Que romper el molde. ¿Y cómo se rompe ese molde? Tiene que haber una transformación. ¿Por medio de qué? Renovar. ¿Qué tienes que renovar? Entendimiento. Amén, hermanos.
Este es el desafío, hermanos. Donde yo entiendo que este mundo está en oscuridad. Y yo no puedo someterme y encajar al mundo. ¿Por qué? Porque este mundo está bajo el poder del maligno. Así dice la palabra de Dios, claramente. El mundo entero está bajo el poder del maligno. Efesios capítulo 2. Vamos a verlo porque a veces no nos convencemos de eso, hermano, y tenemos que convencernos para romper el molde, porque si no, Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2. Conocido el texto, versículos 1, 2, 3 y 2 y 3. A ver, otra persona aparte de nuestro hermano Paul y nuestro hermano Belisario. A Yuri, quizás nos puedes ayudar, hermano. Efesios capítulo 2, versículos 1, 2 y 3, por favor. Efesios capítulo 2. De muerte a vida por Cristo. Y Él os dio vida a vosotros. Estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, según la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros en otro tiempo vivíamos en las pasiones de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Amén. Miren, hermano, esto tiene que afectarnos, porque cuando no entendemos esto, hermano, entonces vivimos en la vida ingenuamente, pensando que todo está bien. Y no es así, hermano. Lo cierto es que Jesús dijo, yo soy la luz del mundo y el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Esa es la verdad. Eso es lo que ha ocurrido en el creyente. No es un cambio de religión, hermano. No es un cambio de nada superficial. Es de muerte a vida. Estaban muertos. Entonces, ¿cómo está la gente del mundo a la luz de lo que hemos leído? ¿Cómo están ellos? Describa, porque varias cosas dijeron acerca de ellos. ¿Cómo está la gente del mundo? ¿Cómo está? Este siglo, en otras palabras. ¿Cómo está, hermanos? Muertos en delitos, en pecados. Son hijos de ira. Y así éramos nosotros, hermanos. ¿Qué quiere decir hijos de ira? No están reconciliados con Dios. Están expuestos a la condenación eterna, hermanos. Y esa era nuestra condición. Siguiendo, nos llevaba la corriente de este mundo, así vivíamos. Pero ¿qué hay que hacer? Hay que romper el molde. Amén, hermanos, hay que romper el molde. ¿Y esto se rompe cómo? Por medio de una transformación que el Señor va a hacer. ¿Cómo lo va a hacer? Por medio de la renovación de nuestro entendimiento, hermanos. ¿Y cómo se renueva ese entendimiento? Con la palabra de Dios. Amén, hermanos. Miren la importancia. Entonces, nuestras familias están expuestas a la influencia de la corriente de este mundo. ¿No es cierto? Están expuestas. Y esto, como dijo alguien, no, mira, yo no permitiría que en mi casa ingresase un hombre degenerado, un pedófilo. Y le dije, escuchen, por favor, niños, siéntense más a escuchar a este hombre que sigue practicando eso. Siéntense, escúchenlo. ¿Usted permitiría que su sala y que ese sea el profesor de sus hijos? Obviamente que no, ¿no, hermano? Pero, ¿qué pasa? Muchas personas, personajes, están dictando, están enseñando a nuestros hijos a través de los medios de comunicación, por ejemplo. Y esas personas están siendo los instructores de nuestras familias. ¿Cómo combatimos eso, hermanos? Están expuestos diariamente, constantemente, donde vayan. Están expuestos. ¿Cómo combatimos eso? Cuando yo entiendo, como padre, entiendo que
Yo no puedo encajar en este molde. Yo tengo que romper ese molde. ¿Y cómo? Con su palabra bendita. Y un devocional familiar, hermanos, tiene como elemento principal es donde yo presido ese momento. Esposa, ven, hijos, vengan. Vamos a meditar en la palabra de Dios. Vamos a ver qué quiere decir esto. Cómo se aplica en tal y cual circunstancia. Entonces, ¿qué sucede con eso? Estoy rompiendo el molde. Porque dice el Señor, no te adaptes o no te conformes a este siglo. Amén, hermanos. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Por favor. Súper claro. Amén, hermanos. Yo cuando pastor y otros siervos enseñan este asunto, la importancia del devocional familiar, entonces uno toma conciencia, ¿verdad? Y tenemos que cambiar, hermano, ¿no? Porque uno puede decir, no, pero no tengo tiempo, hermano. Yo trabajo aquí. No hay tiempo en la agenda, uno puede decir. Pero esto es una orden, hermanos. No te conformes a este siglo, es una orden. Y esta orden es de alguien superior, de Dios. Entonces, tiene que haber un tiempo. Tenemos que hacer un tiempo. Decía un pastor hace años, decía, hay que hacer tiempo. Hay que hacer un tiempo. O sea, hay que hacer un tiempo, hermanos. Por la importancia que tiene esto del devocional familiar. El mundo está así, pero nosotros sí podemos. Alguno puede decir, pero es imposible, hermanos. La fuerza del mundo es tan arrolladora que no tenemos posibilidad alguna de salir vencedores frente a esto. Pero sí se puede. ¿Sabes por qué se puede? Porque el Espíritu Santo de Dios ha venido a nuestra vida. Miren, vamos a buscar por favor Juan capítulo 1, San Juan. San Juan capítulo 1. ¿Quiénes están capacitados para romper el molde, para vencer la corriente de este mundo que es arrolladora? San Juan capítulo 1. ¿Quiénes están capacitados? Dice el Señor, hablando de Cristo, versículo 4 y 5. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. ¿Qué dice? Versículo 5. La luz en las tinieblas, ¿qué hace? Brilla, resplandece. Hermanos, imagínate ahorita que apaguemos todas las luces. Y yo acá saco mi fósforo, ¿no es cierto? Comenzamos a ver. Hermanos, sí es posible romper el molde. ¿Sabes por qué? Por la obra de Dios en tu vida. Ya. Porque le hemos seguido a Él. Juan también va a decir en otras palabras, ¿quién es el que vence al mundo? O sea, ¿quién puede romper el molde? Sino aquel que ha nacido de Dios. Y si usted ha nacido de Dios, hermano, y si yo he nacido de Dios, vamos a romper el molde. Vamos a vivir vidas diferentes por el poder de Dios. Cuando nuestro entendimiento es renovado día a día, limpiándonos y rompiendo el molde, hermanos amados. Amén. Sí se puede, por eso la barra de unos momentos. Sí se puede. Sí se puede. Y esto no es una promesa vacía. Sí se puede, porque ahí está diciendo el Señor. La luz en las tinieblas brilla. Y cuando el Señor ha hecho su obra en nosotros, vencemos al mundo, hermano. Por eso es de que tú puedes dar testimonio. ¿Cómo es que yo antes, siendo un hombre que continuamente estaba habituado a este hábito pecaminoso en mi vida, cómo es que al llegar a Cristo a mi vida, esto puede ser roto, puede ser superado? Por lo que dice su palabra, hermano. Y todos estamos capacitados, si somos hijos de Dios, a romper el molde, hermano. Amén. Entonces, hermanos amados, este mundo y su fuerza es arrolladora. La única manera, hermanos, de poder contrarrestar esta fuerza es donde yo y usted asumimos la responsabilidad. Y me paro, ¿no? Y digo,
hasta aquí. Yo, si de repente mi vida anterior fue un desastre, porque puede ser que así sea, entonces comienzo, ¿qué cosa? A vivir de acuerdo a lo que el Señor me dice en su palabra. Porque el asunto es, estas palabras que yo te mando hoy, como hemos leído, ¿no? En el versículo 4 y 5 de Deuteronomio 6, estas palabras que yo te mando estarán en tu corazón. Primero, es el Padre, hermanos. Y estando en tu corazón, habiendo determinado esto con toda firmeza, entonces podemos enseñar a nuestros hijos con autoridad. Hermanos, ¿amén? Eso es importante en la enseñanza, hermanos, ¿no es cierto? En la enseñanza es importante que si yo me voy a levantar como el hombre que voy a presidir, voy a decir, esposa, ven, vamos a leer la palabra de Dios. Hijos, vengan, vamos a leer la palabra de Dios. Yo tengo que haber resuelto que Dios es mi Señor y que voy a amarlo y voy a obedecerlo. Es decir, yo tengo que modelar y ser ejemplo. Porque el asunto no es el salto de garrocha, ¿no es cierto? Es decir, donde hacemos el puente, ¿no? Estudio para enseñar, no es así. Estudio para vivirlo y luego para enseñarlo. Esa es la forma en que los hijos de Dios tienen que aplicar en sus vidas la palabra de Dios, hermano. Es estudio la palabra de Dios, investigo la palabra de Dios, la aplico a mi vida y entonces la enseño. Decía también el pastor, ¿no? La iglesia no es la responsable por enseñar a nuestros hijos principalmente la palabra de Dios. La iglesia es un suplemento, ni un complemento, no sé, sino un suplemento. El deber del cabeza de hogar, del padre de familia, es presidir, convocar y decir, con esta convicción que tengo de que el Señor es lo más importante, que mi familia también siga lo mismo. Y esto es muy importante para Dios, hermanos. Lo vemos en la palabra de Dios. Por ejemplo, Abraham. Vamos a leer en Génesis capítulo 18. Génesis capítulo 18, versículo 19. Dios está hablando con Abraham antes que vaya a destruir a Sodoma y Gomorra. Y dice, interesante, versículo 17, Génesis 18, 17 y 18. ¿Lo tenemos, hermanos? ¿Sí? Y Jehová dijo, ¿encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer? Aquí vemos cómo Dios deja por sentado esa relación que tenía con Abraham, hermanos. Y dice, ¿voy a encubrirle a Abraham lo que voy a hacer? Versículo 18. Habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra. Y 19. Porque yo sé, ¿qué dicen? Que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, ¿qué cosa? Que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Entonces miren, Dios da testimonio de Abraham. Sí. El 19 en esta versión. Ajá. Para eso lo elegí. Para que les ordene a sus hijos y a toda su familia que me obedezcan y que hagan lo que es bueno y justo. Si Abraham lo hace así, yo cumpliré con todo lo que le he prometido. Para esto lo elegí, efectivamente. Yo sé que Abraham va a ser, porque ¿sabes qué, hermano? Es como, bueno, esto es interesante, no es como que el Dios del universo está poniendo la confianza en un ser humano falible. Pero lo mismo está haciendo con nosotros, hermanos. Si el Señor nos ha rescatado, debemos procurar que nuestra familia siga el camino del Señor, hermanos. Porque miren, yo pensaba hoy día, justo con mi esposa, dialogaba, el mundo tiene otra forma de ver las cosas. Mientras tus hijos sean exitosos, mientras tus hijos alcancen los logros que este mundo ya los tiene, buenos ciudadanos para esta vida, suficiente. Con Dios no es así, hermano.
con Dios, Dios espera de nosotros que nuestros hijos permanezcan en la fe, sigan los caminos del Señor. No te conformes. Si tú dices, bueno, mi hijo va a ser profesional, y te conformas, pero está alejado de Dios, no vale de nada. No vale de nada, hermano. Pero eso es lo que el mundo tiene, ¿no? Mi hijo es un profesional, ¿no has visto? Ya tiene su PhD, su maestría, es un hombre exitoso. Pero alejado de Dios. Eso no vale para nada delante de los ojos del Señor. Porque si Dios nos ha concedido un hijo, 2 hijos, ¿para qué es? Vamos a ver Salmos, por favor. Salmo 127.3. Salmo 127.3. He aquí, herencia de Dios son los hijos. Cosa de estima el fruto del vientre. ¿Qué significa para Dios los hijos, hermanos? Es cualquier cosa. Es de Dios. Los hijos son herencia para Dios, hermano. Cosa de gran estima el fruto del vientre. Y es sabido, ¿no? La mayor influencia que tienen los pequeños hermanos, ¿saben de quiénes son? De los padres. Los padres son los que tienen, y esto es lo maravilloso, ¿no? Porque los padres pueden marcar, hermano, ya sea para mal o para bien. Y si tú eres un hombre que ha decidido amar a Dios con todo el corazón, hermano, eso van a verlo tus hijos. Y vas a marcarlos también. Porque son del Señor. Cosa de estima el fruto del vientre, hermano. Y esto nos lleva, hermanos, ¿a qué? A atar cabos, hermanos, ¿no? Es decir, aquellas cosas que están sueltas y que debemos arreglar en nuestra vida, lo hagamos. Porque como ya hemos dicho, la enseñanza no es intelectual y de transferencia de mente a mente, sino es con el ejemplo, hermanos amados. Entonces hay cosas que nuestros hijos van a poder preguntar y quizás cuestionar en nuestro vivir y en nuestro caminar. Y eso tiene que confrontarnos con cómo estamos andando. ¿Para qué? Para salvar esas situaciones. Para no dejar una estela y un ejemplo que sea tropiezo para ellos, hermano. Miren lo solemne, lo valioso que es. O sea, yo como padre estoy llamado por el Señor, conforme a Deuteronomio 6, y las enseñarás a tus hijos en todas las circunstancias que haya. Pero yo tengo que modelar. Amén. Tengo que modelar. Yo no puedo decir, ¿sabes qué? El matrimonio es solamente en casos opcionales, pero no es la regla. O sea, no está concordando. Pagar impuestos es opcional. No estoy modelando. Porque estoy dejando una estela de ejemplo a mis hijos. Coimear, a veces hay que hacerlo porque la única manera es salvar de la situación. Estoy dejando un ejemplo. O sea, el asunto, hermanos, es solemne. Es de suma importancia, hermanos. Porque el resultado de esto, ¿qué va a ser? Es que nuestros hijos caminen también en los caminos del Señor. A mí me llamó la atención, si mal no recuerdo, espero que así sea. Karl Marx, ustedes saben, Karl Marx, ¿no? El de la idea de comunismo y llevado al extremo, y la violencia, y cuántos jóvenes y cuántas naciones han abrazado esta idea que ha generado mucha muerte. Ahí está, en nuestro mismo país en los años 80, ¿no es cierto? El marxismo, el leninismo y todo lo que sea, ¿no es cierto? Y el maoísmo, que tanta muerte ha traído, por ejemplo. Se dice de Karl Marx que él tenía instrucción bíblica de su padre. Parece ser que era un judío. Pero vamos a cambiar de iglesia, le dijo a la familia, a toda la familia, vamos a cambiar de iglesia, de congregación. ¿Sabes por qué? Vamos a ir a una iglesia luterana, creo que es. Porque allí hay gente de influencia con la cual puedo
sacar ventaja. Y eso a él, de niño, muchacho. O sea, mi papá va a la iglesia porque no va por Dios, va por intereses monetarios. Y este hombre, que fue instruido de pequeño en las palabras de Dios, fue impactado por la conducta de su padre de manera negativa y renegó de la fe. Hermanos, yo mismo lo digo para mí mismo, ¿no? Tenemos una gran responsabilidad, hermano. Probablemente hemos cometido errores en el pasado, pero hoy podemos enmendar. Ya no se puede, como dice, ya no hay que llorar sobre leche derramada, ¿no es cierto? Así es el dicho, ¿no? Pero hoy puedo decir, Señor, ahora quiero realmente obedecerte. Y quiero que a los que amo también sigan el camino y guarden tu camino, como dice la palabra. Y si hay que salvar y sanear algunas cosas, lo voy a hacer. Aunque cuesten, aunque duelan. Porque la responsabilidad que recae sobre nosotros es grande, hermanos. Entonces, la importancia del devocional familiar, donde es importante la instrucción de la palabra de Dios, hermano. Donde para mí la palabra de Dios resulta ser valioso, un tesoro. Como decía David en el Salmo 19, ¿no? La ley de Jehová es perfecta que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel que hace sabio al sencillo. Es más dulce para mí que la miel, dice él. Y si la comparo con el metal precioso, es más refinada tu palabra. A ese punto debemos llegar, hermanos. Amén, amén, hermanos. Vamos a hacer unas preguntas para poder evaluarnos cómo estamos. Amén, hermanos, ¿sí? Lo primero, hermanos amados, con toda honestidad, ¿cuántos estamos involucrados a un devocional familiar? ¿Cuántos estamos involucrados en que se realice un devocional familiar en nuestros hogares? Hemos visto ahora la importancia, ¿no, hermanos? Lo hemos visto la vez anterior también. Miren, hermanos. La pregunta es, ¿usted está involucrado? Esa es la primera pregunta, hermano. Y si no es así, entonces oremos al Señor. Señor, ayúdame. Dame la valentía de decir, esposa, hija, vengan, hijos, vamos a hacer un tiempo para el Señor, a tomar en serio las cosas del Señor. Esa es la primera pregunta. La segunda pregunta es, si así está haciéndolo, usted ya está involucrado en un devocional familiar donde usted lo convoca, ¿no?, y lo preside, ¿qué parte de la Biblia, qué libro de la Biblia, qué sección de la Biblia está usando para poder instruir a sus hijos, para meditar en esa palabra que están utilizando en los devocionales familiares? ¿Podrías decirlo? Nosotros, por ejemplo, estamos ahora leyendo en el Testamento, estamos en Crónicas. Amén. Amén, amén. ¿Qué horario más o menos, digamos, maneja la familia en tener un devocional familiar? Hacemos a las 9:30. Amén. Decía el pastor también, ¿no? Un horario donde sea productivo, ¿no es cierto? Es decir, donde haya lucidez, ¿no? Donde haya disposición también, ¿no? No una cuestión a veces apretada, ¿no? Sino que realmente sea un tiempo importante, donde ese tiempo en la agenda es importante. Y hay mucho fruto de ese momento, ¿no, hermanos amados? Sí, pastor. Me llama la atención que usted dijo, hay que hacer tiempo. Y un énfasis en eso. Sí. Estaba esta noche hablando con el libro de Isaac.
Pregunta al hermano Belisario lo que él hace con un grupo de hombres. Te reúnes con un grupo de hombres, varón. Sí, estamos leyendo la Biblia a las 5 de la mañana. Hermanos de acá de la iglesia, creo, ¿no? Sí. Ah, interesante. Para empezar, entramos en una ley que ha sido, a mí ha sido difícil. Ajá. Yo solía leer la Biblia esporádicamente, coger una disciplina, la primera y la segunda semana, Ajá. porque era un proceso que leíamos unos 4 capítulos, en una hora más o menos, leer, meditar, pensar. Ahora como que ya es un poco más llevadero. Lo primero que pensé cuando leía manuales de devoción familiar, yo creo que es imposible. Sí. Pero para el compromiso y dedicación, sabes que es el tiempo que dedicas a Dios, creo que se hace más llevadero y es productivo. Así es. Es productivo porque después esto yo lo puedo plasmar en mi familia cristiana. Totalmente, ¿no? Entonces es lo que me animó bastante a seguir, porque a veces uno está cansado. Y lo ha hecho con hermanos en la iglesia, ¿verdad? Sí, Amén. Paul Y de- Amén, amén. Pero la cosa es que hicieron tiempo, buscaron una forma. Un tiempo, sí. Sí, hermanos, es cuando entendemos que algo es valioso, o sea, y obviamente ahora lo estamos entendiendo, que esto es tan valioso, porque hermanos, miren lo arrollador de la fuerza de este siglo. La única manera de romper el molde, hermanos, es cuando meditamos en su palabra y nuestro entendimiento se va renovando y rompe el molde. Justo en el devocional es el hombre. Más aprendes, nosotros antes lo hacíamos en la mañana muy temprano cuando no trabajaba. Y era leer, estudiar y un poco de aplicarlo. Porque y nos ha servido mucho porque cambiamos muchas cosas. Y hubiéramos querido de repente hacerlo eso en familia. Pero fue tal vez solo el amor de Dios, ¿no? Sí, yo también alguna vez pensé, ¿no? A veces ya hay cosas que ya, los hijos ya no están, por ejemplo, de repente, ¿no es cierto? Ya. Pero aún eso, hermanos, aunque nadie nos vea, pero con fidelidad estamos haciéndolo, eso no sabemos cómo, pero Dios lo va a usar. Lo va a usar para que de alguna manera sea conocido y nuestros hijos a quienes amamos puedan apreciar esa devoción y esa entrega aún en la postrimería y la etapa quizás última de nuestros días, hermano.